Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jimena y nosotros somos el grupo 5. Nosotros vamos a explicar lo que es el cuarto método de valoración aduanera. ¿Qué pasaría si una importación no tuviera un valor claro o correcto? Habría ajustes, multas y hasta controversias. Por eso existe la valoración aduanera y en esta oportunidad vamos a explicar su importancia y cómo se llega al método de valor deducido. La valoración aduanera es fundamental. ¿Por qué? Porque esto define el valor en aduana de una mercancía al ingresar al país. Y sobre ese valor se calculan los impuestos y aranceles. Si ese cálculo no se realiza de una manera correcta, se generan problemas tanto para las empresas como para la administración aduanera. Por eso es clave que este proceso sea transparente y siga reglas claras. Como vimos en clase, hoy las cadenas de suministro son globales, con intermediarios y condiciones comerciales distintas, lo que hace difícil determinar un valor real. Para eso, el acuerdo de la OMC establece estos 6 métodos que deben aplicarse de manera ordenada. Tal cual lo podemos ver en la pantalla, como primer paso tenemos el valor de transacción, como segundo, mercancías idénticas, como tercero, mercancías similares, cuarto, valor deducido, quinto, valor reconstruido y sexto, criterios razonables. Nuestro trabajo se centra en el cuarto método, el valor deducido, que se utiliza cuando ya no se puede trabajar con la información de la transacción internacional ni con mercancías idénticas o similares. Aquí la valoración parte del precio al que se vende la mercancía en el país, aplicándole deducciones para conocer su valor al momento de la importación. El objetivo de este trabajo es explicar de forma clara cómo funciona este método y relacionarlo con lo aprendido en clase para poder entender cómo se determina el valor en aduana de manera técnica y conforme a las normas internacionales. Ahora le daré pase a mi compañera que va a continuar con los siguientes puntos. Buenas noches, profesor. Voy a continuar con la exposición, primero partiendo definición del método del valor deducido. Para comenzar, es importante entender que el método de valor deducido es un método, es una alternativa que la normativa aduanera permite utilizar como los métodos anteriores, cuando los métodos anteriores no pueden aplicarse. A diferencia del valor de transacción, que se basa en el precio pagado del proveedor extranjero, aquí se trabaja con el precio al que la mercancía se vende dentro del país. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, usamos la información del mercado interno para reconstruir el valor en aduanas. El criterio principal es identificar el precio unitario que se ha vendido la mayor cantidad total de mercancías, porque ese precio representa la operación comercial más significativa y menos afectada por descuentos o variaciones aisladas. Una vez identificado ese precio, el trabajo de la aduana tiene que deducir todos los elementos que no corresponden al valor en aduanas, como impuestos internos, utilidades de importador y gastos nacionales. En síntesis, este método toma un precio final del mercado local y lo retrocede de forma técnica hasta llegar a un valor que representa mercancía en el momento que entró al país. Base legal internacional, artículo 5 del Acuerdo de Valoración de la OMC. El fundamento jurídico principal que se encuentra en el artículo 5 del Acuerdo de Valoración de la OMC. Este artículo establece que este es un método que solo se usa cuando los métodos basados en las transacciones y mercancías idénticas o similares no pueden aplicarse, como se mencionó anteriormente. Este artículo también establece varias condiciones claras. Primero, que las mercancías deben ser vendidas en el mismo estado en el que fueron importadas, es decir, sin transformación. Segundo, que la venta debe hacerse de compradores no vinculados, porque la vinculación puede afectar el precio. Tercero, que las ventas deben haberse realizado en un momento razonable, normalmente dentro de los 90 días desde la importación. Además, cabe resaltar que el artículo señala que las deducciones que se aplican al precio deben ser objetivas, cuantificables y verificables, lo cual implica que nada puede basarse en estimaciones, todo debe probarse.
Normativa de la Comunidad Andina, decisión 571 y normativas relacionadas. La Comunidad Andina, a través de la decisión 571, incorpora el método del valor deducido en su normativa regional. Esta decisión complementa lo dicho por la OMC y profundiza en aspectos operativos. Por ejemplo, establece que se debe utilizar el precio correspondiente a eh, primer nivel comercial desde la importación, después de la importación, perdón. Es decir, la primera venta que hace el importador debe desarrollarse cómo interpretar correctamente la mayor cantidad total, la cual exige todas las operaciones estén respaldadas por documentación formal, como facturas internas, Cardex o reportes de venta. La CAM también aclara que si el producto ha sido alterado, ya sea reempacado, ensamblado o sometido a algún tipo de tratamiento, ya no se encuentra en el mismo estado de importación. Por lo tanto, este método ya no puede aplicarse. Reglamento Nacional Peruano, DS 18699-EF y reglas de aplicación. En el Perú, el método se regula mediante el Decreto Supremo 186-99-EF. Esta norma es importante porque de la estructura práctica de cómo, bueno, forma la estructura práctica de cómo debe aplicarse el método en nuestro país. El reglamento presenta una fórmula concreta para calcularle el valor deducido y define exactamente qué se puede y qué no se puede deducir el precio de venta, como pueden ver en la pantalla. También establece que el precio debe estar sustentado con facturación interna, documentos emitidos dentro de un proceso de venta real. Si el importador no puede demostrarle de manera fehaciente sus gastos, su utilidad o sus condiciones de la venta, la SUNAT puede rechazar el uso del método. Esto muestra que el método no es simplemente matemático, sino también documental. Ahora viene la pregunta. ¿Cuándo se aplica este método? Bueno, se mencionó anteriormente que el método de valor deducido se utiliza únicamente cuando los métodos uno, 2 y 3 ya fueron descartados. Normalmente esto ocurre cuando no se encuentra la factura internacional adecuada, cuando no hay dudas por vinculación entre comprador y vendedor o cuando no existen mercancías idénticas o similares para comparar. También se utiliza cuando en la empresa tiene ventas internas que pueden verificarse en un método especialmente útil. En el caso de distribuidores o mayoristas, pero totalmente inaplicable cuando las mercancías se utilizan como insumo o se transforman antes de venderse. Características principales del valor deducido. Las características principales del valor deducido son bastante particulares. Primero, trabaja sobre precios internos, no sobre precios internacionales. Segundo, obliga a identificar el precio más representativo de venta utilizando el criterio de mayor cantidad total. Tercero, requiere transparencia contable por parte del importador, que son facturas, estados financieros, gastos internos, todo debe estar correctamente documentado. Y cuarto, solo se consideran ventas entre partes independientes y dentro de un periodo temporal razonable. Esto convierte al método en una herramienta muy fuerte, muy poderosa, pero al mismo tiempo exigente. Opiniones del Comité de Valoración de la OMC. El Comité de la Valoración de la OMC ha emitido varias opiniones que ayudan a aclarar cómo debe aplicarse este método. Una de las más importantes es que la mayor cantidad total debe interpretarse de manera estricta. Siempre se debe elegir el precio asociado al mayor volumen vendido, sin importar si ese precio es mayor o menor en otros precios. Otra opinión clave es que las deducciones deben estar sustentadas siempre con documentos válidos. No puede deducirse si no puede aprobarse con papeles. Finalmente, el comité señala que las ventas que estén fuera del plazo razonable deben descartarse, porque ya no reflejan un valor cercano al momento de importación. Opiniones técnicas de la TCCB y la OMA. El Comité Técnico de Evaluación de la OMA, que es mucho más práctico, también ha emitido lineamientos muy importantes.
Esto señala que todos los gastos internos deben estar comprobados mediante documentos formales, de lo contrario no pueden deducirse. También aclara la utilidad bruta debe calcularse sobre la base de los estados financieros del importador y no aplica porcentajes arbitrarios. Esto obliga a una verificación contable y muy rigurosa. Asimismo, indica que si el precio encontrado no parece representativo o si existen indicios de manipulación, la aduana está facultada para pedir mucha más información o rechazar el método. Criterios de la SUNAT y Tribunal Fiscal. En el Perú, tanto la SUNAT como el Tribunal Fiscal han emitido criterios que complementan la normativa. SUNAT exige que la información presentada por el importador esté soportada con facturas de venta interna, registros de inventario o estados financieros. Por la parte, el Tribunal Fiscal ha señalado en varias resoluciones que las deducciones solo pueden aceptarse si están plenamente documentadas. También aclara que las ventas estén vinculadas no deben usarse salvo que se demuestre que la relación no influye en el precio. A su vez, las ventas promocionales, liquidaciones o ventas extraordinarias deben descartarse porque no representan condiciones habituales de mercado. Y bueno, esta sería una representación del ejemplo de aplicación del valor deducido. Para entender mejor cómo funciona este método, se va a explicar de la siguiente manera. Supongamos que una empresa importó laptops y luego realizó tres ventas internas. Las ventas fueron las siguientes. Primero, venta A, 600 unidades a un precio de 1.800 soles cada uno. Segundo, 350 unidades a 1.750 cada una. Y tercero, 200 unidades a 1.750 cada una. Para aplicar el método, lo primero que debemos determinar es cuál es el precio correspondiente a la mayor cantidad total. En este caso, la venta más representativa es la de 600 unidades a 1.800 soles, por lo que ese fue el volumen más alto. Por lo tanto, ese será el precio sobre el que se va a trabajar. Después se identifican las deducciones permitidas. En este ejemplo tenemos el IGB, contenido en el precio, algunos gastos de transporte y logística interna. También se incluyen los derechos de aduana pagos por unidad y la utilidad bruta del importador. Cada uno de estos valores deben estar documentados. Ahora, la fórmula establece que el valor deducido es igual al precio de venta interna menos todas estas deducciones. La fórmula se interpreta de la siguiente manera. El valor deducido es igual al precio de venta interna menos el IGB menos los gastos posteriores en la importación, menos los derechos de aduana y menos la utilidad bruta del importador. Aplicando los números al ejemplo, el valor reducido sería igual a 1.800 menos, paréntesis, 275.42 más 32 más 40 más 120. En pocas palabras, esto significa que el precio de 1.800 soles le restamos primero el IGB, luego los gastos internos, después los derechos de aduanas y finalmente la utilidad bruta. Al hacer la suma de todas las deducciones, obtenemos 467.42. Entonces, el valor deducido al final de 1.800 menos 467.42 nos da un monto total de 1.332.58 soles por unidad. Este sería el valor de aduanas reconstruido. Y muy bueno, este corresponde al valor de aduanas determinado mediante el método de valor deducido, siempre que toda la información utilizada esté debidamente sustentada. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ahora vamos a explicar cuáles son las condiciones para la aplicación del cuarto método. ¿Cuáles son los requisitos indispensables? Pues el cuarto método de valoración se emplea cuando no ha sido posible determinar el valor en aduanas mediante los métodos anteriores. Por ello exige condiciones estrictas basadas en la existencia de una venta interna real, verificable y realizada en el mismo estado en el que se importaron las mercancías. Esta venta debe efectuarse entre partes no vinculadas y dentro de un plazo razonable alrededor de la importación. Además, la información debe ser objetiva y cuantificable. Según el RTF 03371,
2014, una resolución del Tribunal Fiscal, cuando la SUNAT intenta determinar el valor aduanero en aplicación del cuarto método, en el marco de acuerdo de valoración de la OMC debe realizar al menos una de las siguientes acciones mínimas. ¿Qué podemos entender por esto que se muestra en imagen? Que para poder aplicar o descartar válidamente este método, primero la SUNAT debe de hacer lo siguiente: requerir información al importador sobre sus ventas internas y costos, consultar en áreas internas como aduanas y tributos para poder obtener datos de reventa y cruzar información con terceros. Pueden ser bancos, compradores, almacenes, algunos operadores logísticos, transportistas y demás. Si SUNAT no puede realizar estas verificaciones, el método se considera mal aplicado o mal descartado. ¿Cómo utilizamos y le damos uso a la factura comercial interna? Pues la factura comercial interna es el documento central del método deductivo, porque muestra el precio real de ventas de las mercancías una vez nacionalizadas. Gracias a esta factura se comprueba la existencia de una venta real en el país. Se pueden identificar las cantidades, el nivel comercial y se verifica que no exista vinculación entre comprador y vendedor. Este documento también permite determinar el precio unitario aplicable y realizar las deducciones necesarias. ¿Cuáles son los criterios para determinar el precio unitario de la mayor cantidad total? Pues para aplicar el cuarto método es necesario identificar el precio unitario al que se haya vendido la mayor cantidad de mercancías. Esto se logra agrupando todas las ventas internas por precio unitario y sumando la cantidad vendida a cada uno. El precio aplicable será aquel que tenga el mayor volumen. Según el acuerdo de valoración y una nota interpretativa, este precio debe corresponder al primer nivel comercial después de importación a compradores. Por ejemplo, podemos observar en imagen que tenemos un ejemplo del acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros, que es de 1994, en el cual se muestra que hay una cierta cantidad de ventas y siempre se va a utilizar el precio al que se vende la mayor cantidad. En este ejemplo, se vendieron por más de 25 unidades, una venta de 30 y una venta de 50, lo cual hace un total de 80. Entonces, el mayor número de unidades vendidas, al ser 80 y ser el mayor de los tres, el precio unitario al que se va a aplicar va a ser la cantidad de 90. También la OMC establece que para aplicar el método deductivo de las ventas internas debe de ocurrir en un plazo máximo de 90 días desde la importación. Sin embargo, hay una propia nota interpretativa, la cual reconoce que este requisito puede aplicarse con cierta flexibilidad, cuando hay ciertas condiciones comerciales, y lo justifican. Siempre que la venta siga reflejando un precio real representativo y las mercancías se encuentren en el mismo estado. Por ejemplo, si pasan los 90 días de haberse importado ciertas mercancías, por ejemplo al día 100, pero las mercancías están en el mismo estado y se hace una venta, lo cual justifica las aduanas, se puede usar eso para poder hacer el valor deductivo. Finalmente, ¿cuáles son las situaciones en las que no puede aplicarse el cuarto método? Pues el cuarto método queda excluido cuando no existe una venta interna en el mismo estado, cuando las mercancías se transforman antes de venderse, cuando la venta se realiza fuera del plazo razonable o cuando hay una vinculación que distorsiona el precio. Además, el Tribunal Fiscal ha establecido que el método se considera incorrectamente aplicado o se descarta cuando la SUNAT no cumple con sus obligaciones de verificación, las cuales, como mencionábamos, era revisar sus fuentes, cruzar información con terceros y limitarse solo a requerir dar datos del importador sin buscar más fuentes. Si estas diligencias no son realizadas, la aplicación del método pierde validez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Claudia Laiza y yo les hablaré sobre las conclusiones y análisis final. Bueno, primero empezaremos por la síntesis de los aspectos más importantes, después las ventajas y limitaciones del método de valoración deducido, la importancia también del método para la transparencia del comercio internacional y por último la reflexión final del grupo sobre lo que hemos aprendido. Bueno.
Al concluir la elaboración de nuestro trabajo, pudimos identificar el cuarto método de valoración habanera, que se convierte en una opción útil cuando los métodos previos ya no ofrecen una base válida para poder determinar el valor en la aduana. En este método parte de la forma en que el producto se vende dentro del país, dejando de lado en los precios declarados las referencias externas. Bueno, gracias a ello es posible reconstruir un valor basado en datos reales. Y bueno, esos están verificados del propio mercado interno, lo que esto vuelve especialmente adecuado cuando la autoridad aduanera necesita un valor justo y sustentado en la información que es tangible. Por otro lado, durante el análisis, comprendimos que su precisión depende totalmente de la calidad de la información disponible. Cuando existen ventas internas claras, constantes y bien documentadas, el método brinda resultados que son confiables. Pero si los datos son escasos o son un poco representativos, su aplicación se vuelve complicada. Aún así, cuando se cumplen las condiciones en este método, se evitan los cálculos subjetivos y permite que la valoración refleje de una manera fiel a la realidad comercial. Entre otros aspectos que son favorables, que pudimos observar también, sobresale la capacidad que aporta el orden y también la transparencia, ya que esto facilita que los importadores y las aduanas puedan trabajar con la información que es verificable. Sin embargo, no deja de presentar desafíos esto, ¿verdad? Pues esto demanda un nivel alto en detalle que los registros internos y todos los datos que son necesarios para poder realizar las deducciones. Esto puede también representar una dificultad muy grande para quienes no pueden manejar adecuadamente la información comercial. Bueno, finalmente, para concluir, más allá de los procedimientos, este trabajo también nos ayudó a poder entender qué es que no solamente esto es un método, sino una fórmula, una herramienta que contribuye a poder generar la confianza en el comercio exterior. También pudimos analizar que su funcionamiento, sus requisitos y su rol dentro del sistema general de la valoración nos permitió ver la importancia de que el proceso esté bien definido y también que esté aplicado correctamente. Este aprendizaje nos reafirma que una valoración que está bien hecha, una valoración adecuada, no solo se previene de los problemas, sino también que de los problemas administrativos, sino que también nos garantiza la transparencia y la coherencia en cada operación del comercio internacional. Muchas gracias.